Las plantas del género Agortia suelen considerarse suculentas que requieren de muchísima agua. Esto podría ser cierto, pero solamente en casos específicos. Todo dependerá de la forma en que las cultivemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que bien. Como pudiste leer en el título del video, hoy te mostraré cómo es que yo cuido a una de las suculentas favoritas de muchos, las agortias. Y te explicaré por qué no a todas las personas nos funciona el regarlas tan seguido. El género Agortia se diferencia de otras suculentas por poseer estas estructuras en la parte superior de sus hojas, las llamadas ventanas. Y digo, aparte de darles un aspecto muy bonito, es importante para poder entender su biología y cómo ésta les permite desarrollarse en su hábitat natural. La mayoría de características que mencionaré aplican a todas las agortias, pero los cuidados van más enfocados a las agortias que tienen hojas de este tipo, que como te habrás dado cuenta son bastante más blanditas. Al contrario de otras agortias como las truncatas y especies que tienen hojas más duras y resistentes, soportan mejor la sequía y por lo tanto sus requerimientos son diferentes. Estas ventanas, a grandes rasgos, están conformadas de diferentes capas de células, empezando por una epidermis y debajo de ella varias capas de células de almacén de agua, todas ellas con un contenido casi 100% transparente. Gracias a esto, la luz puede pasar a través de ellas y llegar a las capas más profundas de las hojas, en donde se producirá la fotosíntesis. Cuando la luz incide por estas ventanas, es dispersada por las capas de células y así llega a las paredes internas de las hojas, donde están las células fotosintéticas. ¿Y por qué necesitan esto las plantas?, te preguntarás. Pues porque en su hábitat natural, todo el cuerpo de la planta está enterrado, a excepción, claro, de las ventanas. Esta peculiaridad hace que estas plantas crezcan prácticamente en la sombra, pues aparte de crecer junto a otras plantas más grandes y de tener algunas rocas que les hagan sombra, la cantidad de luz que puede ingresar a través de las ventanas es poca. Esta es la característica que hace esta suculenta ideal para el cultivo en interior, pues no llega a tolerarse demasiado y llega a conservar muy bien su forma. Pero eso no significa que la podamos tener en cualquier rincón olvidado de la casa. Siempre debe estar en un lugar súper bien iluminado. Yo te aconsejo que la coloques en una ventana para que reciba la luz directa del sol de las primeras horas de la mañana. No te aconsejo que la coloques dentro de una cortina, aun si esta deja pasar un poco de luz, pues le bloqueará mucha de la radiación que necesitan para poder crecer. Entonces tenemos que enterrar a nuestras plantas. Incluso hay personas que sí las cultivan de esa manera, pero obviamente tienen mucha experiencia en este tipo de plantas. Yo nunca te lo recomendaría, pues el riego tiene que estar súper bien controlado. Entonces, si están totalmente enterradas, ¿qué acaso la parte verde de sus hojas no realiza la fotosíntesis? Por supuesto que lo hace, pero existe un porqué para esta adaptación. Al estar enterradas, se protegen de los intensos rayos del sol, así como del excesivo calor, pues debajo de la superficie de la Tierra la temperatura es mucho más fresca. No sé si hayas visto alguna vez algún documental de los animales que viven en el desierto y cómo estos se entierran en la arena para protegerse durante las horas más calientes del día. Algo así sucede con estas plantas. Y digo, además de esto, les sirve para poder evadir algún herbívoro que esté buscando agua. Por lo tanto, esta habilidad es un rasgo evolutivo que estas plantas han logrado conseguir durante miles de años para poder afrontar las condiciones ambientales que tienen en su hábitat natural, ya que donde viven pueden pasar varios meses sin lluvia, pues la precipitación anual no supera los 800 milímetros por año. Entonces, por un lado tenemos que son suculentas, ya eso las hace perder mucha menos agua. Más aparte se entierran para evadir el excesivo calor. Y además, su metabolismo es bajo pues consumen poca luz. Entonces, al tener tantas formas de evadir el consumo y la pérdida de agua, pueden resistir mucho tiempo sin ella. Esto en nuestros jardines no lo podemos hacer, pues rezarían demasiado ya que las plantas que podemos comprar no suelen ser las más resistentes. Además que al estar bien hidratadas, lucen mejor. Aunque en lo personal prefiero que su aspecto sea un poco más compacto y que la roseta esté más cerrada. Por ejemplo, aquí te pongo una imagen de lo que para mí sería el límite de lo que me gustaría. Pues si la roseta llega a estar un poco más abierta, a mí no me llega a encantar. Entonces, ahora ya sabemos que entre más reguemos, la roseta tenderá a abrirse y al contrario, menos riego, la roseta tenderá a cerrarse y además perderá turgencia. Entonces, ¿cada cuánto regar? Yo creo que has escuchado que estas plantas requieren de muchísima agua. Esto es cierto y falso al mismo tiempo. Falso porque obviamente estas plantas tienen la capacidad de almacenar muchísima agua. Pero te comentaré en qué casos sí soportan un riego más seguido. Soportan bien el riego seguido cuando usamos una maceta poco profunda, o en todo caso cuando la maceta es bastante pequeña.
ya que entre más superficie del sustrato esté en contacto con el aire, más rápido se evapora el agua. Y en el otro caso, la planta absorbe todo el agua que necesita rápidamente. Justo esto es lo que me pasó con mis plantitas y el por qué las trasplantaré. Todas estas plantas son de la especie Haworthia cymbiformis, variedad cymbiformis. Esta maceta es bastante más profunda que lo que necesitan. Aunque estas plantas logran desarrollar un sistema radicular bastante importante, esto solo se da en plantas muy grandes y después de varios años. Como siempre, primero las desplantaré para que cualquier herida que sufran en sus raíces se pueda cicatrizar un poco antes de colocar el sustrato. Mira, como puedes ver aquí, en estas plantitas tienen una coloración bastante más rojiza. Esto es debido a que a lo mejor no han enraizado correctamente, no reciben la suficiente agua y también por el excesivo calor. Estas plantas, al tener esas condiciones ambientales, inducen la producción de pigmentos de protección que les otorgan ese color rojizo. Y una vez hayan enraizado, esta coloración virará a un color verde bastante intenso. De hecho, en su hábitat natural suelen tener más una coloración rojiza que totalmente verdes. Yo voy a usar una pequeña herramienta como estas, una pincita, para ir desplantando. Ay no, qué horror. ¿Por qué tiene eso? Bueno, espérate tantito. Un tonto que tiene unas cosas horribles. Entonces vamos a ir sacando poco a poco las pequeñas plantitas. De hecho, está casi ni siquiera enraizado, como puedes ver. Tiene apenas unas pequeñas raicitas. Lo vamos colocando aparte. Te cuento que esta plantita al principio coloqué la planta madre, que más o menos era el tamaño, quizá como de una de estas rosetas grandes, como quizá unas 3 veces. De hecho te pongo una imagen de cómo estaba antes. Y tenía bastantes hijuelos. Pero a pesar de que la planta madre junto con sus raíces extendidas ocupaban más de la mitad de la maceta en profundidad, realmente no funcionó. Esta es una plantita de un calanque que tengo ahí, que siempre anda tirando hojitas y vuelven a enraizar y así, entonces están por todos lados. De esa manera comprobé que efectivamente estas plantas no soportan para nada el sustrato húmedo durante mucho tiempo, porque cuando regaba, mientras el sustrato de arriba ya se había secado y decía ok, ya absorbió bastante agua, la parte de abajo seguía muy húmeda. Y todo eso provocó que la planta madre se pudriera. En macetas poco profundas esto no sucede, pues el agua se evapora más rápido. De hecho, yo creo que esa es la forma en que podríamos considerar regarlas un poco más seguido. Quizás hasta 2 veces por semana. En este caso, para evitar la pudrición, lo que hacía era regar 1 vez por semana. Y era un riego bastante superficial. Apenas se lograba humedecer 1/3 de la maceta. Lo malo es que a la par que evitaba que se pudran, también evitaba que las raíces se desarrollaran bien. De hecho, sus raíces no han crecido demasiado. Y por ello en este caso es más que necesario hacer un trasplante a una maceta menos profunda. Tampoco hay que olvidarnos de la capacidad que tienen estas plantas para poder adaptarse. Pero hay que recordar que todas las plantas tienen un rango del que no pueden pasar. Así que por más que puedan aguantar un poco más de humedad, a la larga esto les puede perjudicar mucho. ¿Ves? Como te puedes dar cuenta, casi no tienen raíces, tienen apenas unas pequeñas raíces. De estas plantas ya tienen cerca de, ¿qué serán? Unos 5 meses en esta maceta, ya era para que tuvieran muchas raíces. O sea, casi que ni siquiera están plantadas, ¿eh? Están ahí más o menos sobreviviendo. Súper. Mira, esta ni siquiera estaba enterrada. O sea, esta nada más así, apoyada. De hecho, como puedes ver aquí, todo el sustrato está húmedo. Hace más o menos una semana que di el último riego y como ves,
no se ha secado casi nada. Eso es un indicio de que las raíces no están absorbiendo suficiente agua. Pues como te das cuenta, hay muy pocas raíces. Mira, y este ya tenía unos hijitos. Tiene uno aquí y otro acá. Como esta planta estaba más acostada, las raíces estaban saliendo de esta parte. Estas son las plantas más grandes que había. Como puedes darte cuenta, el sustrato que utilicé en esta maceta para evitar la pudrición es súper drenante. Me atrevería a decir que tendría un 85% de material inorgánico. Para la maceta usaré esta que es de barro y es bastante más ancha que profunda. Esto me ayudará a que el sustrato se seque más rápido y poder regar más seguido. En el fondo siempre utilizo unas piedritas para bloquear los agujeros de drenaje y que así el sustrato no salga por ahí. Como sustrato usaré el que le pongo a la mayoría de mis plantas suculentas, que es a base de un 50% mineral y 50% orgánico. Y le voy a colocar un extra de material orgánico para que posea más nutrientes. Aunque llegue a retener más humedad por esta adición del sustrato, la maceta de barro va a contribuir a que el agua se evapore mucho más rápido, así que no hay ningún problema. Esta mezcla de material orgánico está compuesto de fibra de coco, compost, un poco de mulch de hojas y un poco de humus de lombriz. Y recordar que tenemos que integrar perfectamente bien todos los elementos del sustrato. Ahora queda añadir todo el sustrato a la maceta, poco a poco. Hay que intentar no mover las piedras que pusimos en los agujeros de drenaje para que cumplan su función. Podemos ir presionando un poco el sustrato, acomodándolo, pero sin presionar demasiado. Definitivamente va a necesitar más sustrato. Una vez que terminamos de colocar todo el sustrato en la maceta, como puedes darte cuenta, a mí siempre me gusta dejarlo súper hasta arriba, porque eventualmente se bajará con los riegos y con el tiempo. Entonces a mí me gusta así. Y vamos a ir colocando poco a poco a las plantas. En este caso voy a colocar las plantitas de tal manera que las plantas que se vean más débiles y que estén más estresadas, como por ejemplo esta, que tiene una coloración más rojiza y la roseta está bastante más cerrada, quede en una parte donde no reciba tanta luz, para que así no se estrese y pueda recuperarse fácilmente. En este caso, esta parte va a ser la zona donde va a estar más sombreada. Aunque entierres un poco algunas hojas, no pasa nada. Poquito solamente. Ay, aquí cabe otra más. Vamos a colocar esta, que casi no tiene raíces. Mientras las voy plantando te cuento cuántas horas de luz recibían al día.
Estaban en una zona donde recibían primero de las 11 de la mañana hasta la 1 sol a través de una pequeña malla que les filtraba un cierto porcentaje de la luz. Y después recibían de la 1 a las 4 sol reflejado de las paredes, que son paredes blancas. En mi caso no conviene colocarlas en un lugar mucho más soleado o que reciban más horas de sol directo, pues en donde vivo el sol es tan intenso que incluso recibiendo bastante más luz se estresarían demasiado. Yo tenía unas que recibían el sol de la mañana desde las 7 hasta las 12 y vaya que se estresaban bastante. Entonces yo te recomiendo que estas plantas las coloques en un lugar que sí reciban el sol de la mañana primeramente, pero que no sea tan excesiva la cantidad de luz. De hecho, estas plantitas que están un poco más estresadas no era que recibían más luz, pero estaban pegadas a una reja que es de metal y con el sol se calienta demasiado. Entonces, con tanto estrés se ponen de este color. Pero esperemos esto se solucione con el tiempo. Con estas plantas hay que ser muy cuidadosos para no romper sus hojas. Te recomendaría que la dejaras unos días sin regar, aproximadamente una semana, un poco más, para que las hojas estén más flexibles y no se rompan. Y ahorita ya he roto como 2, entonces para que tengáis más cuidado. Y después de que terminamos de colocar todas las plantitas, como pudiste darte cuenta, no alcanzaron. Yo creí que iban a caber todas en esta maceta, pero al parecer no. Igual si las coloco más juntas, sí cabrían bastantes más, pero no es el caso, no hay que colocar todas las plantas muy juntas porque no van a poder crecer bien. Los espacios que queden con raíces afuera las puedes cubrir con sustrato, obviamente. Eventualmente la parte que queda sobrando de la maceta la voy a cubrir con un poco de piedrecitas para que me ayuden a que no crezcan algunas otras plantas por ahí, a que el agua drene rápidamente y pues porque se ven muy bonitas. Después de hacer el trasplante hay que esperarnos una semana aproximadamente, puesto que se generaron algunas heridas en las raíces de las plantas y en las hojas. Entonces con una semana será el primer riego. Esta maceta irá a un lugar bastante iluminado, pero sin sol directo. Y hasta que pase una semana aproximadamente la colocaré poco a poco a más cantidad de luz hasta que se acostumbre a las horas de luz que tenía anteriormente. Y por fin, una vez establecidas, podré aumentar la frecuencia de riego y espero que muy pronto puedan lucir muy bonitas y sobre todo bien hidratadas. Si tienes esta planta te habrás dado cuenta lo fácil que son sus cuidados y sobre todo que es de las pocas suculentas que pueden soportar estar en el interior. Pero acuérdate, un interior muy luminoso. Espero te ayude este video y sobre todo te ayude a tener un panorama un poco más amplio sobre sus cuidados y por qué esta planta puede tener esa dualidad de poder ser regada muy seguido o muy de vez en cuando. Todo dependerá de la forma en que la cultivemos. Te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho y compartir este video a alguna persona que sepas que tiene esta planta y nomás no la está dando con sus cuidados. Por último, también puedes seguir por Instagram, te dejo el link en la cajita de información y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.